Las etapas de la filosofía, por Celeste Rodríguez Vilches y Josefina Rabasano. Filosofía antigua. Es cierto que no existía en el siglo VII a.C. una disciplina llamada filosofía, que identificara singularmente a quienes ejercían tal actividad. Fue recién a comienzos del siglo IV a.C. cuando Sócrates y Platón fundaron en Atenas, Grecia, sus respectivas escuelas, las dos escuelas de la filosofía, que comenzó a delinearse la especificidad de esta disciplina. Aristóteles afirma que Tales fue el primer filósofo porque fue el primero que ofreció razones y argumentos para explicar los fenómenos y se apartó de las más antiguas respuestas que descansaban en la mitología. Nuestro conocimiento de la historia encuentra algunas dificultades. La filosofía antigua alberga en su interior diversos subperiodos. Periodo arcaico y presocrático. En este periodo hay desarrollos filosóficos encripados en sagas épicas. Se llamaban presocráticos y se les da este nombre porque casi todos ellos vivieron antes de Sócrates. Época clásica. Esta época incluye a los tres pensadores más influyentes de toda la antigüedad: Platón, Sócrates y Aristóteles. Aquí Sócrates comenzó a poner al hombre como centro de sus preguntas, y el método que aplicaba se llamó mayéutica. Los contemporáneos a Sócrates fueron llamados sofistas. Periodo helenístico. Se inicia este periodo con la muerte de Alejandro Magno. Las principales corrientes de este periodo son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Y por último, la época imperial. El platonismo asume la forma de neoplatonismo. Se desarrolla el estoicismo romano y el acontecimiento de este periodo es el nacimiento de Jesús de Nazaret y tras su muerte el cristianismo. Filosofía medieval. A la Edad Media se la conoce como un tiempo de oscurantismo, como un periodo oscuro e infértil en la historia de las ideas. Esta denominación no describe de manera auténtica la vitalidad, la curiosidad y la multiplicación de la vida filosófica medieval. El tema central de la filosofía en este periodo es la teología, el estudio de Dios. En este periodo se desarrollaron ampliamente la lógica, la lingüística y la semiótica. Se despliegan, además, una cantidad de técnicas que habían sido desatendidas en la antigüedad griega y romana. Otro fundamental aporte medieval fue en física, astronomía y matemática, disciplinas que algunos filósofos investigaron profundamente, pero como jugando, entre comillas, para no contradecir el texto de la Biblia. Uno de los representantes de este periodo fue Tomás de Aquino. Destaca por su capacidad para integrar y armonizar las variadas fuentes de la tradición intelectual que heredó, y por la claridad, concisión y orden de su pensamiento y de sus obras escritas. Aunque por profesión fue un teólogo, Tomás escribió abundantemente sobre cuestiones filosóficas, haciendo sustanciales contribuciones en diversos campos, especialmente en filosofía del conocimiento, antropología filosófica, teoría de la acción, ética, teoría del derecho y sobre todo en metafísica. Filosofía contemporánea. Esta filosofía parece más difícil de sintetizar, ya que está muy próxima a nosotros y porque en gran medida sigue construyéndose a medida que la analizamos. El desarrollo científico y los vertiginosos avances tecnológicos, los principios, los valores que antiguamente parecían estar firmemente establecidos y acordados, los grandes sistemas de ideas, las ideologías políticas, las religiones tradicionales ya no parecen vulnerables. Estos son algunos de los fenómenos que aparecen como temas ineludibles de la filosofía de nuestro tiempo. Los autores entendieron que la negación de los valores, el relativismo extremo, el individualismo, la fragmentación como cualidad positiva son características que dan forma a una época radicalmente distinta a la modernidad y sus progresos. Esto lo denominan posmodernidad. En cambio, otros autores consideran que estos caracteres no son más que el desarrollo natural. Entre filósofos contemporáneos, algunos han reflexionado acerca del lugar al que ha quedado reducida la libertad humana y con ella la responsabilidad, tanto social como política. Otros centran su reflexión en los juegos de poder establecidos entre parte de una sociedad o entre sociedades. No es posible señalar cuáles son o han sido los filósofos más importantes de este periodo que transitamos, ni cuáles son los aportes más decisivos. Sin embargo, lo que sí podemos señalar son algunas de estas corrientes que actualmente se estudian con énfasis en las facultades de filosofía. En este caso hablaremos de tres. Primero tenemos la fenomenología, iniciada por Edmond Husserl y continuada por Maurice Merleau-Ponty, entre otros. Se propone como metodología para abordar a la filosofía como ciencia estricta y lo hace a partir del psicologismo, pero también a través del estudio
de la experiencia subjetiva de la conciencia. Luego tenemos el existencialismo, que como línea filosófica hace hincapié en el valor de la existencia individual humana y en su vulnerabilidad, oponiéndose al idealismo y racionalismo moderno. Y por último tenemos al pragmatismo. Esta línea filosófica surgió en los Estados Unidos entre los siglos XIX y XX, para el cual la validez y la verdad de una teoría están determinadas por su eficacia práctica. La función primordial del intelecto es permitir un conocimiento objetivo de la realidad y permitir una acción eficaz. Un pragmatista se interesa por cuestiones metodológicas solo en la medida en que su solución lo lleve a actuar provechosa y eficazmente. Esta línea filosófica fue inspirada por Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Su principal referente en el siglo XX ha sido Richard Rorty. Filosofía moderna. Los hitos históricos que marcan a la filosofía de la Edad Moderna fueron la caída de Bizancio en manos de turcos y el consiguiente ingreso a Europa de una cantidad de exiliados cultos. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y el reconocimiento posterior de Américo Vespucio. La revolución científica que se produjo entre las disciplinas físicas y astronómicas y el surgimiento de los estados nacionales. Dentro de ellas se pueden distinguir etapas diversas como el humanismo renacentista. Este busca poner una distancia con el mundo medieval y su visión. Uno de los humanistas célebres fue Tomás Moro. Por otra parte está el iluminismo. En esta etapa son fundamentales los cuestionamientos filosóficos acerca de la capacidad y los límites del conocimiento humano. Figuras centrales de este pensamiento son René Descartes, John Locke y David Hume. La última etapa de la filosofía moderna es la modernidad tardía. Sus representantes son George Hegel, Augusto Comte y John Stuart Mill. Hegel creía que los filósofos, a diferencia de los historiadores, tenían una capacidad especial para entender la historia, pues los filósofos saben que la razón es la soberana del mundo, y que la historia de la humanidad se presenta como un despliegue del proceso racional. Así, el filósofo puede conocer el destino del mundo y cómo se realiza porque, según Hegel, la historia no es más que un desarrollo del espíritu. Karl Marx adoptó la idea de Hegel de que la historia es un proceso dialéctico, es decir, ha pasado por una serie de etapas sucesivas, al igual que los pasos de una demostración matemática. El pensamiento del filósofo es a través del proceso económico de producción y las necesidades de la vida. Nietzsche pensaba que el arte es la forma más elevada de la actividad humana, y eso se refleja en el estilo de sus escritos poéticos y aforismos, de una gran belleza literaria.